Compartan y que miren cómo está saliendo. Sí, le metió anito. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy. Yo no hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy, yo hasta que suceda, yo hasta que tu gloria, hasta que inundes mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, no voy a Gloria al Señor. Gloria al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Qué bello tema, ¿eh? Qué bello tema, si no me equivoco, de la agrupación Oasis, y que habla de la importancia de movernos, de caminar siempre en el propósito de Dios y de movernos conforme a su voluntad.
Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis hermanos amigos, todos aquellos que ya se están conectando a esta preciosa señal, a la señal de... no le hemos puesto nombre a esta radio, a este televisor, a esta televisora. Capernaum TV vamos a ponerle. Que Dios le bendiga a todos aquellos. Yo estoy viendo los saludos de todos. Lo que pasa es que tengo el celular, la camarita que transmitimos un poco distante. Pero a todos los saludamos. Por ahí me dijeron que estaba el pastor Carlos Dillon. Un abrazo, mi querido amigo. Sé que en estos días vas a cumplir años, así que desde ya vamos a celebrar. La familia Castillo, la hermana Elizabeth Calderón, Christopher Alay, toda la familia Alay siempre fiel, ¿verdad? La familia Álvarez, nuestra hermana Mirellita también, la pastora Irma también, un abrazo, pastora Irma, gracias. Bueno, que aquí me están pasando la información, ¿verdad? De todos aquellos que están conectados. Les amamos. Gracias por estar con nosotros hoy martes, un martes de oración, un martes que regularmente, bueno, cuando estábamos en el espacio físico, teníamos nuestro servicio de oración y de intercesión y meditación en la palabra, pero ahora lo tenemos aquí vía online y sabemos que esta transmisión te va a bendecir en gran manera. Así que comparte en su muro, comparta con sus familiares, comparta con sus amigos, con aquellos que están en casa, dígale que ya nadie se levante, que ya nadie se mueva. Este es el tiempo de meditar en la bendita y santa palabra de Dios. Amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 1. Hechos, capítulo 9, verso 1. Y vamos a dar lectura hasta el versículo 4, aunque vamos a meditar más versículos si el tiempo nos alcanza, pero vamos a leer por ahora del versículo 1 al verso 4. Hechos, capítulo 9, del verso 1 al 4, nos dice la palabra de Dios y la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor Jesús, te amamos, Padre. Háblanos, por favor, en esta preciosa noche. Necesitamos oír tu voz. Predica por mí, dulce Espíritu Santo. Hay una audiencia, Señor, televidentes que tienen hambre y sed de ti. Hoy declaramos que este es el tiempo que tú has preparado, Señor, para que tengamos un encuentro real y verdadero contigo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El día domingo, dentro de la predicación del domingo, hubo un momento pequeñito que tratamos el tema de la gracia, ¿verdad? Pero no lo ahondé mucho porque no era el tema principal. Hoy quiero expandirme un poco más y que podamos entender un poco cómo actúa Dios. Es un tema que debería de ser muy tratado en estos tiempos, porque ya algunas iglesias están abriendo sus congregaciones y también hay iglesias que ya están planificando abrirlas. Nosotros todavía no hemos dado una información oficial, pero estamos preparando algo que va a ser de gran bendición. Estamos trabajando fuerte. Tenga paciencia usted que está con todo el deseo ya de congregarse, pero por ahora usted tiene este espacio, esta plataforma del Facebook Live para que pueda tener un encuentro con nuestro Dios a través de cada transmisión. Gracias. De verdad valoramos mucho su esfuerzo. Pero ¿por qué yo le digo que este tema de la gracia tiene que ser hoy tratado un poco más? Yo estoy de acuerdo, veo mucha gente, incluso nosotros también lo estamos haciendo de manera muy especial los jueves, enseñando acerca de la venida del Señor Jesucristo, las señales antes del fin. Hay que tratar esos temas también, son temas que la gente tiene que manejarlo muy bien, pero no podemos dejar a un lado la gracia. Y mucho más ahora que estamos a víspera de abrir nuevamente nuestras iglesias. Y si no manejamos bien el tema de la gracia, vamos a seguir cometiendo los mismos errores que hemos cometido por años y que ha perjudicado al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y me refiero a errores como
ponerles trabas a la gente, ponerles piedras en el camino a la gente, y nosotros mismos que hemos sido llamados para ser los portavoces del Evangelio de Jesucristo, nosotros que hemos sido llamados igual que Pedro para ser pescadores de hombres, somos nosotros mismos los que hemos puesto la traba, lo que hemos puesto lo negativo, por decirlo de alguna manera, para que la gente no vaya a una iglesia, para que la gente no tenga un encuentro real y verdadero con Dios. Hablo de humanas que a veces nosotros manejamos y a veces hasta las excusamos con versos bíblicos. Hablo de las excusas que nos hemos llenado. Hablo de esos prejuicios que tienen que salir de una vez y por todas. La religiosidad que tanto daño nos ha causado por años. Tenemos que soltar eso. Porque terminando esta pandemia, terminando esta cuarentena, hay mucha gente que recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador desde sus casas y van a buscar una iglesia donde congregarse. Y puede ser la suya, puede ser la mía. La pregunta es, ¿estamos listos para recibir toda esa multitud de almas, toda esa multitud de vidas que van a buscar una iglesia para congregarse y para buscar a Dios? A lo mejor usted está diciendo, wow, qué lindo, qué chévere. Vamos a recibir más gente. Pero la pregunta es, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Estamos preparados o vamos a seguir cometiendo los mismos errores del pasado? Yo necesito que manejemos, y bueno, no tanto yo, lo importante es que usted tenga y haga conciencia de que Dios está muy preocupado y muy interesado en que usted como iglesia de Jesucristo aprendamos de una vez y por todas, y ojalá que hayamos aprendido la lección dentro de este encierro, que nosotros no somos lo que cambiamos a la gente, que las reglas humanas que nosotros podamos poner o la mala interpretación de la palabra de Dios, lo único que ha ocasionado es que le hagamos daño a las personas. Mire, cuando yo escucho a gente que critica a los pastores, gente que señala a los líderes, gente que habla del evangelio, y me enoja y me duele, pero también yo digo, wow, no sé de qué nos sorprendemos si nosotros mismos hemos provocado eso. Nosotros mismos hemos manejado de una manera equivocada la manera en atraer a las personas. Justamente, y yo sé, antes que empiece a predicar este mensaje, ya Dios me preparó, y yo sé que mensajes como estos ocasionan señalamientos, ocasionan que la gente hable, y hablo específicamente de la gente cristiana. Y justamente hoy en la mañana, y yo creo que justamente porque hoy en la mañana vi la publicación de un joven, y tal vez él lo hizo desde su perspectiva juvenil, un joven cristiano, y tocó un tema muy interesante, aunque muchos lo criticaron porque él como joven que es, lo manejó así como joven el tema. Y específicamente él es una persona que trabaja mucho con el arte, con el teatro, ¿verdad? Y él hablaba como joven cristiano y que maneja mucho el arte. Incluso en el mundo él trabajó para hacer arte, haciendo teatro, y ahora que está en Cristo, él lo aplica para el ministerio que Dios le ha dado. Y él decía muy pasionalmente, y él decía hasta muy enojado, decía, por el amor de Dios, si usted va a meterle arte al evangelio para alcanzar a las personas, hágalo con excelencia y hágalo bien. Y me daba risa porque él iba en su carro, y a lo mejor puede ser que me esté viendo, no voy a dar su nombre porque no estoy autorizado. Pero él iba en su carro y de repente él dice, por ejemplo, por favor, no haga esto. Y puso ahí en su carro una alabanza y empezó a hacer como un movimiento de danza, pero un movimiento feo, ¿no? Por favor, si va a danzar, no haga esto. Y pone una alabanza y se pone a hacer así, se pone a hacer unos movimientos raros. Y él empezó a decir, yo por años he estudiado artes, habemos personas que sabemos de arte. Y vivimos una época donde tenemos una audiencia que maneja muy bien lo que es la música, lo que es hacer teatro y lo que es usar todas estas armas que son válidas para alcanzar al que no ha sido alcanzado todavía. Pero él decía, por el amor de Dios, si lo va a hacer, hágalo bien. Hoy en día está muy de moda y en todas las iglesias hay grupos de danza. Y lo que él decía es verdad. No, obviamente en sus palabras, pero yo estaba muy de acuerdo con lo que él dijo, aunque recibió mucha crítica, y a lo mejor los mismos también me van a criticar el día de hoy. Muchos hermanos durante esta cuarentena, esta pandemia,
Algunos sacaron sus parlantes por las ventanas, otros bajaron al portal de su barrio, otros salieron a las calles, otros fueron a los parques a hacer aire libres. Y gloria a Dios por eso, no quiero que me malinterprete, gloria a Dios por eso. Este mismo que le habla lo ha hecho. No solamente ahorita, sino yo lo hice por años, esos fueron mis inicios. Yo soy predicador tarimero de las tarimas de los finales 80, comienzos de los 90, en los barrios, en los pueblos. Con las tarimas que parecía que se iban a caer y los foquitos ahí arriba. O sea, no tiene nada de malo, pero cuando se trata de hacer algo para el Señor, hay que hacerlo bien. ¿Cuántos videos no hemos visto, verdad, de hermanos que, por ejemplo, el que no sabe cantar no tiene que cantar, hermanos? Hay muchas otras áreas para servir a Dios. Pero usted ve a la gente, usted ha visto a la gente en esta pandemia. Bueno, yo me imagino a los vecinos tapándose los oídos, diciendo, y bueno, ¿y eso qué es? Hay otros que sí, bueno, como estaban sensibles, sacaban su sillita a escuchar, pero ya desde el momento que empezaban los gallos y los griteríos, la gente se metía. Lo mismo la danza, háganse trajes bonitos, lo mejor para el Señor. ¿Qué le cuesta pagar? Hay diseñadoras, hay hermanas modistas en las iglesias, pero a veces dicen, no, cualquier cosa sirve y es algo que la gente no se prepara. Ahora, ¿por qué tocó este tema? Porque la pregunta del día de hoy, y muchos, tal vez yo sé que pueden decir, pastor, usted dijo que iba a hablar sobre la gracia. ¿Qué tiene que ver esto con la gracia? Tiene mucho que ver. Porque la gracia de Dios, de que está en el ambiente, está en la atmósfera, pero a veces no puede alcanzar al que no ha sido alcanzado, porque nosotros los cristianos hemos sido a veces la piedra de tropiezo para que la gente pueda llegar a Cristo. Jamás podré olvidar hace algunos años atrás, hace muchos años atrás, mi esposa y yo todavía no éramos pastores y nunca podré olvidar, mi esposa todavía era una estudiante de universidad y un día nos fuimos a un evento X, a una campaña que alguien nos invitó. Y justamente ese día mi esposa, para que una amiga se convierta al Señor o porque estaba pasando un momento difícil, mi esposa llevó a esa amiga de la universidad, la llevó a esa campaña que nosotros desconocíamos bien quién iba a predicar. Sin ánimo de criticar, Dios nos libre de criticar a los hombres y a las mujeres de Dios. Hablo de esto porque necesitamos entender algo. Escúcheme. Téngame paciencia y no me vaya a estar tildando de criticón o de señalador o de alguien que está juzgando. No, Dios me libre de eso. Pero recuerdo que ese día, el predicador de esa noche, de esa campaña, cometió muchos, pero muchos, y cuando digo muchos, es muchos errores al hablar, muchos errores gramaticales, muchos errores en su léxico, y fue terrible porque teníamos ahí dos estudiantes universitarias, mi esposa y su amiga. Bueno, al fin y al cabo, mi esposa era cristiana, la amiga no, y mi esposa, recuerdo que esa noche, cuando ya estábamos en casa, yo le digo, bueno, ¿y cómo se sintió tu amiga? ¿Qué te dijo tu amiga? Y mi esposa me dice, bueno, mi amiga dijo que nunca más la vuelva a llevar a un evento como eso, que nunca le entendió nada del predicador, que solamente escuchó gritos, y aparte de que escuchó gritos, una predicación con muchas fallas en el hablar. Entonces, ¿qué es lo que yo te quiero decir en esta noche, mi amado amigo, mi amado hermano? Los tiempos han cambiado. Y ahora la gente que llega a nuestras congregaciones a veces son incluso mucho más preparada académicamente que nosotros. ¿Cuál es la excusa del cristiano de hoy en día? A mí me capacita Dios, dicen. A mí Dios me llamó y Él es el que me enseña. Entonces no se prepara. Muchos se sorprendieron cuando en una de las últimas predicaciones en la iglesia, antes que empiece la pandemia, yo les compartí a la iglesia y se lo comparto también a usted que me está viendo en este momento. Yo le decía que yo no fui el mejor alumno en el colegio. Es más, que Dios fue tan bueno que me gradué por misericordia de Dios y no con las calificaciones más altas. Creo que pasé ya, pero es así como dicen los muchachos hoy en día, refilando, ¿verdad? Pero gloria a Dios y me gradué. Pero mucha gente se sorprende cuando me escucha hablar. Y lo digo con mucha humildad, ¿no? Mucha gente piensa que tengo doctorados y que tengo, wow, cuántos títulos se pueden imaginar. Obviamente, después que Dios me llamó, Dios nos llamó a mi esposa y a mí, mi esposa y yo nos metimos a estudiar a un seminario para pastores y para estudiar teología. Y por la misericordia de Dios tengo unos cartoncitos por ahí guardados, tanto de ética pastoral, de teología y otros cursos más y estudios más que he realizado. Pero eso ya vino después con el llamado. Dios me hizo el llamado, pero la capacitación
corre por cuenta de alguien que es responsable y sabe que no puede dar cualquier cosa y excusarse y decir, bueno, a mí me habla Dios, a mí me capacita Dios. Mire, ¿cuántos cristianos no están sufriendo en este momento? A mí me da mucha pena a muchos cristianos que les ha tocado aprender en esta cuarentena cómo manejar una cámara, cómo manejar la tecnología, porque a lo mejor antes de la cuarentena decían que el internet era pecado, que el internet era malo, que el internet era del diablo. Ahora, gracias al internet pueden estar en contacto con sus ovejas, gracias al internet pueden seguir llevando el evangelio. Pero antes lo endemoniaban y no aprendían y no dedicaron tiempo a aprender. Y la verdad es que esto es preocupante. Porque ¿de qué vale la gracia? ¿De qué sirve la gracia de Jesucristo si la misma iglesia de Jesucristo pone trabas para que la gente no quiera ir a las iglesias? A eso me refería. Yo creo que ahora usted sí ya me está entendiendo, ¿verdad? A eso yo me refería cuando les decía... ¿Estaremos preparados para recibir a la gente ya después de esta cuarentena? Estamos muy felices y muy contentos que esto ya termine y que ya podamos ir nuevamente a las iglesias, a las congregaciones. Pero mi pregunta es, ¿aprendimos la lección durante este encierro? ¿Aprendimos a darle lo mejor al Señor para nosotros mismos no ser la piedra de tropiezo para que la gracia de Dios no pueda alcanzar al que no ha sido alcanzado? Los mismos cristianos solemos decir, pero es que, pastor, usted no conoce a mi familia no quiere ir a la iglesia, mi familia es difícil, mi familia es dura. Pero cuando yo leo esta historia, yo quiero que volvamos nuevamente a la Biblia. Estamos meditando en el libro de Hechos, capítulo 9, y voy a tomar un ejemplo de muchos que hay, pero voy a centrarme en el llamamiento y en la conversión de Saulo. Y a lo mejor si yo le digo Saulo, usted dice, pero ¿quién es ese Saulo? Yo nunca lo había escuchado, o tal vez lo escuché alguna vez en mi vida, pero nunca más. Cuando yo te digo Saulo, tal vez tú no sabes de quién te hablo, pero si te digo Pablo, el más nombrado en el Nuevo Testamento, por decirlo de alguna manera, el que más almas pudo alcanzar. Mira, ni siquiera los discípulos pudieron evangelizar tanto como evangelizó Pablo, pero antes de Pablo ser Pablo, se llamó Saulo. Y tal vez alguien pueda decir, entonces, ¿en qué momento se convirtió en Pablo? Mira, la transición de Saulo a Pablo es lo que nos va a enseñar en esta noche y lo que a mí siempre me ha enseñado. Yo siempre agarro o este pasaje o el trato de Jesús con Pedro y bueno, unos ejemplos más, pero siempre me baso en Pedro y en Pablo para enseñarle a la gente lo que es la gracia. Y cuando nosotros entendemos lo que es la gracia, nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con la religiosidad que en muchas iglesias se manejan y que muchos cristianos manejan y que le hace daño al evangelio de Jesucristo. Acompáñenme nuevamente a Hechos capítulo 9, verso 1. Dice de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vamos a hacer una pausa ahí y un poco yo quiero explicarle quién era Saulo. Porque hay mucha gente que dice, bueno, es que Saulo era un enviado del diablo. Es que Saulo odiaba a Dios. Porque si él perseguía a los cristianos, él odiaba todo lo que tenía que ver con Dios. Pero yo te voy a decir algo. Saulo no odiaba a Dios. Saulo era un religioso. Saulo era un hombre que incluso pensaba que matando a los cristianos, porque él era un perseguidor y un asesino de cristianos, él pensaba que matando a los cristianos estaba haciendo una obra a favor de Dios. ¿Cuánta gente conocemos? Bueno, tal vez no literalmente que asesinan o matan a los cristianos, pero ¿cuánta gente no odia a los cristianos? ¿Cuánta gente no odia la cristiandad? Pero en el fondo ellos por lo menos tratan, o por lo menos ellos dicen, yo amo a Dios y yo amo a Dios a mi manera. Y Dios, que conoce las intenciones del corazón, tal vez a alguien no le va a gustar lo que yo voy a decir, pero ¿cuántas personas que no van a una iglesia realmente puede ser que sí estén amando a Dios? Y necesitan la dirección de alguien como usted y como yo para decirle, está bien, es verdad que tú amas a Dios, pero a Dios se lo busca de la siguiente manera. Y ahí aparece la iglesia de Jesucristo. Dice la Biblia que el mundo está expectante, está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Es ahí donde tú y yo tenemos que aparecer, no para juzgar, no para decirle tú no puedes entrar porque tienes esos pelos parados, no, tú no puedes entrar porque tienes pantalón, no, tú no puedes entrar porque estás pintada, no, tú no puedes entrar porque
como que te veo medio afeminadito. No, tú no puedes entrar porque tú no eres de mi raza, tú no eres de mi estatus social y tantas cosas que nos hemos inventado y que cuánto daño le ha hecho al evangelio. Saulo era un hombre que creía que estaba haciendo bien. Él era una persona que a su manera pensaba que estaba agradando a Dios. Él pensaba que los cristianos eran gente que estaban atentando contra lo que realmente les regía a ellos, que era la ley. Podríamos decir que él era como un defensor de la ley. Y para él y la gente de su equipo, y para él y el gremio al que pertenecía, ellos estaban tratando de librar de un virus, de unos aparecidos recién que seguían a un tal Jesús que incluso ya había sido enterrado. Lo que Saulo no sabía es que ese era el verdadero Hijo de Dios y que ya no estaba muerto, sino que había resucitado. Eso no sabía Saulo. Hay gente que no ha estudiado la Biblia, hay gente que no entiende y usted y yo tenemos que entenderlos a ellos. A veces nosotros los cristianos nos desesperamos y a veces nosotros no entendemos al que todavía no ha alcanzado, no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, y nos olvidamos cuando nosotros todavía tampoco éramos cristianos. Les voy a poner un ejemplo. Yo les dije que yo sé que esta predicación podría causar señalamiento y juicio, ¿no? Y les quiero pedir a los hijos espirituales que están viendo, no me defiendan, porque a veces hay gente que escribe cosas feas y los hijos espirituales empiezan a uno a defenderlo y eso se vuelve un caos. La palabra de Dios se defiende sola y a mí también Dios me defiende, no se preocupe. Pero ¿cuántas veces nosotros con nuestra religiosidad no hemos impedido que la gente llegue a la iglesia y reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador? Porque nos hemos llenado justamente de eso, de religiosidad, pensando que de esa manera estamos defendiendo la sana doctrina. Esa es una frase que hoy está muy de moda. Es que yo soy un defensor de la sana doctrina. Y nos ponemos, y mire, y a mí me da hasta miedo este tipo de gente, porque se vuelven hasta como macabros, hermanos. Hay gente que parece que se dedicaran a esto. Y me refiero, por ejemplo, específicamente como a ponerse a ver las predicaciones de Cas Luna, de Dante Gebel, de Guillermo Maldonado y tratar de encontrar lo malo de ese mensaje para después hacer un video donde se lo vea mal a estos hombres, o a mujeres también, mujeres de Dios, y después hacer un video donde dice, aquí está, miren esta apóstata, miren este hijo del diablo, miren este hombre, y empiezan a rodar esos videos, gente que se dedica a eso. ¿Y sabe cómo se hacen llamar ellos? Se hacen llamar los defensores de la sana doctrina. Yo te repito una vez más que a mí hasta me dan miedo porque yo los veo a ellos como hasta medios maquiavélicos, porque se necesita tener un corazón malo. Mire, yo nunca podré olvidar, mire, que cuando uno está predicando, y gracias a Dios yo no soy tan famoso, ¿no? Porque si fuera famoso, a lo mejor me hicieran lo mismo a mí. Cuando uno está predicando o moviéndose, hace movimientos ingenuos, ¿verdad? Y recuerdo que en alguna ocasión se dieron la tarea de poner en cámara lenta a Cas Luna y de repente justo Cas Luna hace un movimiento así medio raro con la mano y parece como que estuviera haciendo el cuerno del carnero que utilizan en el satanismo. Y dicen, Cas Luna, satánico. Y recuerdo también que en alguna predicación, él mismo también, y ojo, que yo no que soy defensor de él, ni que él me paga algo, no somos amigos, está muy lejos, ya quisiera yo tener amistad con él, ¿verdad? Recuerdo que en alguna predicación él también hablaba acerca del pecado, que el pecado es atractivo, y eso es una realidad. O sea, el que diga, uy, que el pecado, fuchi, guácala, qué asco, me da asco el pecado, es un mentiroso. El pescado es rico, el pecado es atractivo, por eso el pecado seduce, por eso el pecado atrae. Entonces él hablaba acerca de eso y justamente agarran una parte donde él dice, ¿alguna vez alguien fumó marihuana? Y él dice, bueno, yo sí. Entonces al siguiente día sacan un video y dice, Cas Luna marihuanero, Cas Luna fumón. Entonces la gente se dedica a eso.
y miren lo que hizo, y miren lo de acá, y miren. Y ahora esa misma gente a la cual han criticado, a la cual han señalado, hoy en día en esta pandemia, en este encierro, le han pedido ayuda. Yo he visto a Cas Luna que ha entregado donaciones no solamente en su país o donde se encuentra su iglesia, que es en Estados Unidos, sino que mandó ayuda a países latinoamericanos. Y ahí ¿sabe cuántos pastores que lo señalaron y lo criticaron? Perdón, estoy hablando de Dante Gebel, me confundí. ¿Cuántos de aquellos detractores de Dante Gebel no habrán también mandado su lista o habrán llenado su, qué sé yo, si hubo algún papel para llenar, para recibir donaciones? Es como un día me tocó confrontar a uno que critica mucho, dice, a los pastores que piden ofrenda y que piden diezmo, pero esta misma persona, ¿verdad?, que es un salmista, recibe ofrendas de los pastores donde él va a cantar o él va a predicar. Y yo sí le dije una vez a él, o sea, es malo que el pastor reciba el diezmo y la ofrenda, pero sí es bueno cuando ese mismo pastor te da a ti una ofrenda por haber ido a cantar y haber ido a predicar. ¡Wow! O sea, doble moral, doble discurso es la característica principal de los religiosos. Si usted quiere identificar a un religioso, es fácil, el doble discurso. Quieren arreglar la vida de los demás, pero no han podido ni siquiera ordenar su casa. También una vez me tocó decirle a alguien que quiso, según él, darme una revelación de parte de Dios, y cuando yo me enteré que ni siquiera su casa estaba arreglada, y cuando hablo de casa arreglada, no me refiero a mover los muebles y el televisor, esas cosas, me refiero que su hogar era un desorden total, sus hijos no obedecían, él ni siquiera había podido alcanzar a sus hijos para Cristo, su esposa no lo respetaba, él mismo era un agresor hacia su esposa. Yo dije, bueno, ¿y tú qué puedes traerme de parte de Dios? Si no has podido ni siquiera ordenar tu casa y quieres ordenar la casa de otros. Ahora, a pesar de eso, yo quiero que usted entienda algo. Nada, y no pensemos jamás que Dios justifica ese accionar por el fondo por el cual lo hacen. Porque tal vez alguien pueda decir, pastor, de repente sí están equivocados, pero en el fondo lo que ellos quieren es hacerlo mejor por el evangelio. Pero ahí entramos a otro asunto. Uno tiene que tener realmente una intimidad poderosa con el Padre para poder entender realmente las cosas que tiene que hacer y no las haga en nombre del evangelio o en nombre de la cristiandad, haga cosas que no tiene que hacer. Porque es lo que le pasaba a Saulo. A lo mejor usted no sabía esto, pero ya era hora que lo aprenda. A lo mejor muchos dijeron, es que Saulo era un asesino de cristianos, trabajaba para el diablo. Saulo mataba a los cristianos pensando que le hacía un bien a los seguidores de Dios. No sé si usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir. Aún así, eso no significaba que agradara el corazón de Dios. ¿Por qué tengo que decirles esto? Porque puede ser que haya muchos amigos también que nos están viendo y digan, bueno, entonces si yo estoy buscando mal a Dios, Dios va a entender que yo en realidad lo que estoy haciendo es buscarlo a Él y Él tiene que entender de que yo lo hago y lo estoy haciendo mal, pero en realidad lo que yo quiero es buscarlo a Él. Llega un momento, porque Saulo comenzó ese ministerio de asesino de cristianos desde jovencito. Si usted se va unos capítulos más atrás, usted va a ver el primer escalón y la primera etapa de Saulo. Es decir, que Dios puede permitirlo cierto tiempo, porque de eso se trata la gracia del Señor. Que hay un momento en que Dios dice, muy bien, como que necesitas probar el mundo para darte cuenta que conmigo estás mejor. Es lo que le pasó al hijo pródigo. Tuvo que ser procesado y su proceso tuvo que arrancar allá, probando las algarrobas y la comida de los cerdos, después de tener un palacio con su papá y entender que no había mejor lugar para estar que era con su padre. Entonces muchas veces Dios tiene que, como dice la gente hoy en día, ¿verdad? Mira, hay mucha gente que le atina a la Biblia sin darse cuenta que ya eso está en la Biblia. Hay mucha gente que dice, a veces hay que tocar fondo para entender. Y bueno, es verdad. Es verdad, pero si vamos a la Biblia vamos a entender algo, que Dios nos procesa. Y hay un cierto tiempo donde su gracia, por su gracia, a pesar del pecado, a pesar de los errores que cometemos, seguimos con vida y Dios nos sigue dando otra oportunidad. Pero aún la gracia, hay un límite donde Dios dice, ya pues, no te envicies. Ya pues, tú no perteneces al mundo, tú perteneces a mí. Y era lo que había pasado con Saulo. Saulo, si usted va unos capítulos más atrás y usted recuerda el apedreamiento de Esteban, un seguidor de Cristo, un cristiano de esos tiempos, ahí en el apedreamiento de Esteban estaba Saulo.
un jovencito ahí parado cuidando las ropas de los que estaban ahí apedreando, incluso la ropa del mismo Esteban, y él estaba ahí, inmutado ahí, parado, sin sentimientos. No lo dice la Biblia, pero quién sabe si está riendo viendo cómo le salía la sangre a Esteban. Mira, su corazón tan alejado de la sensibilidad, y todo eso creyendo que lo que estaba haciendo era a favor del Dios, el cual él y los amigos que estaban ahí apedreando a Esteban servían, y que ellos estaban librando de una plaga a la verdadera fe de ellos, de esta plaga llamada cristiandad. Lo que Saulo no sabía es que Dios tenía un plan para con él. Mire, cuando yo veo a gente que ataca a los pastores, le voy a abrir mi corazón en esta hora. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo, Marquito, o no lo digo? Cuando yo veo a la gente que ataca a los pastores, yo le digo, Señor, te voy a pedir un favor. Así lloro, hermano. Que con el Señor tenemos confianza, y a veces también bromeo yo con Él. Le digo, papá, que cuando que critica a los pastores, señala a los pastores, les dice ladrón, le dice robadiezmo y todo lo que les dice, que cuando esta persona se convierta a ti, porque yo sé que se va a convertir a ti, Señor, te pido solo algo, conviértelo en pastor. que el llamado que tú le quieras dar sea el pastorado. Mire, y esto, aunque estoy bromeando un poco, yo he visto a muchos antipastores que hoy son pastores. Muchos. Yo tengo un amigo, no voy a dar su nombre porque yo sé que también él me ve mucho. Un amigo que hace muchos años atrás, yo como líder de jóvenes, que te habla, me tocó ser líder de joven de la iglesia del papá de este amigo. O sea que él era un hijo de pastor. Y el que me daba más dolores de cabeza era él, el hijo del pastor. Lo discipliné como 3, 4 veces. Y era un dolor de cabeza porque él, como todo, bueno, no todos los hijos de los pastores, porque mis hijas no son así, gracias a Dios. Pero así, sintiéndose él el que tenía poder en la iglesia, yo le clavaba la disciplina y él se iba a quejar con papá, y papá le levantaba la disciplina porque era el pastor de la iglesia. Entonces, y yo tenía una lucha con él se me burlaba. Me acuerdo que tenía un cabello largo y yo le decía a veces que se arregle. Él era músico en la iglesia. Bueno, terrible. Mi mayor dolor de cabeza en la congregación de ese tiempo, donde yo era líder de jóvenes, resultó ser el hijo del pastor el que más dolor de cabeza me daba. Han pasado muchos años. Te hablo de muchos años. Me atrevería a decir que más de 20 años. Hoy en día él es un gran pastor. Él es hoy en día, y no solamente es un pastor, sino que es un buen pastor. Yo he estado predicando en su iglesia. Si él me está viendo, sabe de quién hablo. He estado en su iglesia predicando y es un buen hombre de Dios, y él recuerda estas anécdotas y él me dice, sí, yo recuerdo cuántos dolores de cabeza te di. ¿Por qué les comparto esto? Y yo quiero que tú entiendas lo que yo te quiero hablar en esta hora. Te dije que quería hablarte de la gracia, y es que eso es la gracia. La gente no entiende lo que realmente es la gracia de Dios. A mí me preocupa cuando yo escucho a cristianos que yo le digo, pero ¿por qué no traes a tu papá? ¿Por qué no traes a tu mamá a la iglesia? ¿Por qué no traes a tu prima a la iglesia? Y hay gente que dice, ay, pastor, es que usted no conoce a mi mamá. Usted no conoce a mi papá es católico, apostólico, romano, pero nació en Yaguachi. Ay, es que usted no conoce a mi prima, odia a los hermanitos. Mira, ninguno de los que usted me ha nombrado y de las excusas que usted pueda poner se compara a lo que era Saulo. O usted o alguno de los que me está viendo y los que me está escuchando en este momento me puede decir, pastor, mi primo es asesino de cristianos, se dedica a asesinar a cristianos. Pues Saulo, ese era su trabajo. Desde muy joven, todas las mañanas salía de su casa y le decía a la esposa, mi amor, me voy. Hoy voy a luchar por Dios, voy a matar a esa secta que se ha levantado llamado cristianos. Órale a Dios, a lo mejor le decía, órale a Dios, mi amor, porque ayer solamente maté 20, ojalá que hoy día pueda matar unos 45. Y ya me le imagino a la esposa diciendo, ya mi vida, toma un besito y ahí te limpié bien bonito los cuchillos y las armas, sí. Que te vaya bonito, que mates muchos cristianos, mi amor. Bueno, ese era su trabajo. Y aunque estoy bromeando un poco, si usted lea, mira, a mí hay un versículo que me llama mucho la atención.
Y es que este hombre acumuló tanto odio para los cristianos que él no respiraba oxígeno, él no respiraba aire. Pastor, entonces, ¿qué respiraba? Mire lo que dice Hechos 9:1. ¿Qué dice ahí? Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Él no respiraba oxígeno, él no respiraba aire, él respiraba odio hacia los seguidores de Jesucristo. Repito una vez más, y todo esto bajo la bandera de que él estaba defendiendo la verdadera fe. Tú puedes estar haciendo cosas aparentemente bien e incluso puedes pensar que lo estás haciendo para Dios, pero a lo mejor le estás haciendo un daño al Evangelio de Jesucristo. Es lo que yo te decía al principio. Todo el daño que le hemos hecho al presentar un evangelio paupérrimo, un evangelio sin excelencia para el mundo. Jamás me podré olvidar cuando nosotros tomamos la iglesia que hoy pastoreamos. Recuerdo que habían algunos hermanos religiosos, pocos, porque la iglesia prácticamente estaba casi vacía, pero pocos de los que habían quedado ahí, algunos eran religiosos. Entonces veían llegar, te estoy hablando hace casi 8 años, éramos más jóvenes de lo que somos ahora con mi esposa, más delgaditos, con más cabello. Todos los cabellos que se me han caído es el dolor de cabeza que me dan las ovejas. Y recuerdo que mucha gente nos criticó, nos señaló, decían que llegábamos con el modernismo a la iglesia. Y recuerdo, nunca me podré olvidar una de las cosas que nos criticaron, y es que ellos no sabían que el que iba a ser su pastor a partir de ese momento también era salmista, y que yo toda mi vida estuve involucrado en el área ministerial de la alabanza, la adoración y el liderazgo juvenil. Y una de las reglas que yo puse ahí, recuerdo, fue la siguiente. Yo les dije, de aquí en adelante, todo el que quiera cantar una alabanza, primero tiene que ensayar. Así usted vaya a cantar un especial, para esa chullita cancioncita, usted tiene que ensayar con el grupo de alabanza. Si no, usted no puede pasar. ¡Ay! ¿Cómo se rasgaron las vestiduras? Nunca podré olvidar a alguien que dijo, ay, ¿y cuándo en el pasado se ha ensayado? Ay, si lo que importa es lo que hay en el corazón. Ay, que vienen con la mundanalidad. Y bueno, al fin y al cabo, tuvieron que aprender en el camino. Tuvieron que entender, y eso es lo que hay un sector que todavía les cuesta entender. Para Dios se hacen las cosas bien o no se las hace. Todavía hay muchos que acostumbran en los cultos de sus congregaciones. Repito una vez más, no estoy criticando, no estoy señalando. Estamos aprendiendo. A mí también me tocó aprender. Yo también soy vieja escuela. Yo me convertí en 1987 y te estoy hablando que yo venía de una iglesia, de esas iglesias, cosa seria. A mí también me tocó aprender. Me tocó soltar mucha religiosidad. Entonces recuerdo que mucha gente se enojó, se resintió, algunos se fueron, otros se quedaron. Pero la gente necesita entender que a Dios se le da lo mejor. Y si no le vamos a dar lo mejor, entonces mejor no se lo damos y nos preparamos. Y cuando estemos listos, no vamos a hacer lo que todavía siguen haciendo mucha iglesia en los cultos. Que pase el hermano Pepito a cantar una canción. El hermano Pepito nunca ha cantado, solamente canta en el baño. Y ahí pasa el hermano Pepito con gallos, con todo. Y dice, pero pastor, lo está haciendo para el Señor. Sí, pero si es para el Señor, entonces si es para el Señor hay que hacerlo bien. En la Biblia se nos enseña que cada quien tenía su espacio, su llamado, su ministerio. Los levitas no eran gente improvisada. Los levitas incluso nacían prácticamente, ni muy bien salían del vientre de mamá y crecían en la congregación, en la presencia de Dios, en los atrios. Mire la historia de Samuel. Y usted va a encontrar en la palabra de Dios que cada quien se encargaba de algo. Pastor, es que yo quiero alabar a Dios. Alabe a Dios sin micrófono. ¿Acaso que se necesita un micrófono para alabar a Dios? A lo mejor su llamado en la iglesia está en el departamento de Ujier. A lo mejor usted ora muy bien y usted ha sido llamado para ser intercesor. No necesariamente tiene que estar ahí. Y mire, ese es un error. Y yo soy pastor y Dios me libre de cometer ese error. Si mis hijas cantan en la iglesia, son porque el líder mismo las ha llamado. Yo ni siquiera les he dicho, ahí están mis hijas, métanlas. Porque este es un error que suelen cometer muchos los pastores. Yo no sé por qué muchos pastores tienen la fijación de que todos sus hijos son salmistas. No hay más ministerios en la iglesia.
que todos sus hijos son músicos, que todos sus hijos cantan. Y ese fue uno de los problemas que yo recuerdo que tuve cuando yo era líder de alabanza. Donde yo iba como líder de alabanza, los pastores me decían, ahí se la dejo a mi hija, que mi hija es salmista. Cuando yo le hacía la prueba a la hija no cantaba es nada. Yo decía, Dios mío, yo no como le digo al pastor que su hija no canta. Entonces, son situaciones que tenemos que, mire, tal vez alguien pueda pensar que esto no es espiritual. Es más espiritual de lo que usted cree. Es más espiritual de lo que usted cree. Porque si no cambiamos en estas áreas, va a ocurrir lo que le ocurrió a la amiga de la universidad de mi esposa. Que hasta hoy esa mujer no se convierte. Porque recuerdo que ella dijo, yo nunca más me vuelvas a llevar a un evento donde hay un pastor o un... ¿Cómo ese pastor puede estar hablando ahí si ni siquiera sabe hablar? Bendito Dios que me dio como esposa una licenciada en literatura, porque aún hasta hoy, después de casi 8 años pastoreando, yo a veces le digo a mi esposa, mi amor, corrígeme. No, si no fuera por mi esposa, yo seguiría diciendo, empréstame. Yo seguiría diciendo en las predicaciones, aiga, ¿no? Pero que bendito Dios, ¿verdad? Bendito Dios por la esposa que me dio y porque he entendido que a Dios se le da lo mejor. Entonces, yo necesito que usted entienda esto. Mírelo a Saulo. Mírelo a Saulo. Y cuando usted vea la vida de Saulo, usted vea en su mamá, en su papá, en sus tíos, en sus primos, en sus vecinos, en sus jefes, en sus compañeros de trabajo, vea potenciales y futuros predicadores, evangelistas, salmistas, siervos de Dios. Cuando vea entrar a su esposo oliendo a trago, no le diga, ahí viene ese borrachín, hijo del diablo. No, mi hermana, ¿cómo lo va a maldecir de esa manera? Cuando vea entrar a su esposo hediondo a trago, cayéndose de borracho, diga, ahí viene mi profeta de Dios. Ahí viene mi próximo predicador. Ahí viene un hombre responsable, el sacerdote de su casa. Ahí viene un hombre que trae el sueldo completo. Ahí viene un hombre que le tiene asco. Mire, profetícele, usted profetícele. Cuando alguien a mí me dice, pastor, es que yo creo que nunca va a cambiar mi esposa, yo creo que nunca va a cambiar mi esposo, yo creo que nunca va a cambiar mi hijo, yo le digo a esta gente, usted no conoce entonces el poder transformador de Cristo Jesús. Y si usted es lo que piensa así, entonces usted tiene que soltar el espíritu de religiosidad. Hay que soltar eso que le está haciendo daño a la iglesia. Yo decía el otro día en una predicación, Dios nos permita tener esa gracia para atraer en esta nueva temporada, después, ahora que abramos la iglesia nuevamente, que en esta nueva temporada tengamos la gracia de Dios para atraer a los homosexuales, aquellos que han sido rechazados de muchas iglesias. Y mire, usted se sorprendería de ver cuánta de esta gente que sufre mucho, porque esta gente sufre mucho desprecio, aún de su propia familia. Y ojo, no me malinterprete, yo no estoy hablando de que no está mal o que Dios lo aprueba, yo no estoy hablando de eso. Yo soy muy centrado, pero el problema es la manera en que la gente quiere que estas personas cambien o entiendan. Sí, nunca podré olvidar a alguien que una vez me llevó una persona con esta debilidad a la iglesia y el primer día que me la llevó me dice, pastor, hábleles. Y bromeando un poco me dice, sáquele los demonios. Y le dice, no, yo le dije a esta persona, no, así no es. Sígalo atrayendo. Que él siga asistiendo a la iglesia, que siga escuchando las predicaciones. Y ojo, tampoco le he lanzado puntas porque el púlpito no es para esto, para lanzar punta o para atacar a la gente. Que él siga viniendo y que conozca el amor de Dios. Y en algún momento en las predicaciones, en los mensajes, Dios va a tratar con su vida y a medida que él empieza a leer la Biblia, se va a encontrar con la verdad. Y el trabajo lo va a realizar el Espíritu Santo, porque dice la Biblia que Él es el que convence de pecado, no yo. Cuando usted lleve a su familiar a la iglesia, preséntenselo al pastor, sí, pero no le esté diciendo al pastor, pastor, aquí está, siéntelo, siento, porque tú te das cuenta que yo creo que si hay pastores que me están viendo se van a identificar conmigo. Por ejemplo, hay mamitas que llevan a sus hijos rebeldes a la iglesia y el primer día se lo presentan al pastor, pastor, le presento a mi hijo. Y cuando el hijo está descuidado dice, dele que yo le hablaba, pastor. Sí, él es el malcriadito, él es el rebelde. Pastor, usted puede sentarlo ahorita y orarle y sacarle los demonios. Háblele, que me respete. Y me ha tocado a veces jalarle las orejas a los papitos y decirle, no mi hermana, no mi hermano, así no es. Sígalo trayendo, ese es su trabajo.
amarrarse los pantalones, ser radical y ser fuerte y decirle, vamos a la iglesia. Así, ahí sí, si tiene que obligarlo, oblíguelo, porque usted es el padre, él no se manda. Y déjelo que la atmósfera de la presencia de Dios en la casa de Dios haga su trabajo. Yo les decía hace un momento, yo quiero que en esta nueva temporada que Dios nos va a permitir en algún momento regresar a la iglesia, yo sé que muchos religiosos nos van a atacar, pero yo quisiera que nos conozcan como la iglesia donde van homosexuales, donde van prostitutas, donde van ladrones, donde van sicarios, donde van la gente despreciada, vayan, para que nos conozcan como lo conocían al maestro. Al maestro, ¿cómo lo llamaban? Anote usted ahí que me está viendo en este momento y usted lo sabe. Al maestro lo llamaban el amigo de los pecadores. Porque él comía con ellos, andaba con ellos y le mostraba el amor. No lo juzgaba, no lo señalaba. Hasta le enseñaba por parábolas para que lo pudieran entender. No le decía adúltero pecador, no le decía prostituta pecadora. No, 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 no. ¿Cómo se la ganó a María Magdalena? Con amor. Y si en algún momento él tiene que confrontar a alguien, lo confrontará en su momento. Y la unción que él portaba lo respaldaba. Muchas veces hay gente que no tiene ni unción y se dedica a señalar. Y en lugar de hacerle un bien a la otra persona, hace que esa persona empiece a odiar la cristiandad, empieza a odiar la iglesia y dice, entonces yo para qué voy a ir si el mundo me señala, todos me señalan, voy a la iglesia y también me señalan. El pecador lo que está necesitando, usted se sorprendería, es un abrazo, es amor. Dios, a mí, antes de pastorear, es que usted no sabe cómo Dios me procesó antes de pastorear, para estar afiladito para el pastorado. Antes de pastorear yo también predicaba. Y por lo regular siempre me invitaban a servicios juveniles, a eventos juveniles. Y en algunas ocasiones, jamás me podré olvidar, recuerdo algunos casos en especial, pero por lo regular siempre cuando uno está predicando y tiene a toda la multitud ahí, yo no sé por qué siempre sientan adelante a los más rebeldes, a los más malcriados, a los que, ¿verdad? Y a veces yo veía a pero perdón, hermanos, que estamos corrigiendo un problemita aquí. ¿Me están indicando algo? Amén, amén. Muy bien. Entonces, cuando yo veo este tipo de personas, si estábamos saliendo para ver si no repito todo y desde cuándo no salía. Mira si la gente ha escrito algo abajo, ahí puede darte cuenta. Perdón, es que estamos corrigiendo algo, amén. Muy bien. Repito, ahorita sí, yo quiero saber si antes salíamos, Marquito. Amén, amén. Disculpe, hermanos, que estamos corrigiendo unas cositas acá. Se nos puso en pausa el celular. Amén, el internet está medio rarito. Bueno, pero estamos hablando de que cuando yo veo a este tipo de personas, que uno enseguida, yo no sé si es el Espíritu Santo o también ya los años de experiencia, que a uno cuando ve este tipo de personas, al menos yo digo, a este lo trajeron a la fuerza, a este casi que lo trajeron amarrado. Este no quiso venir, este está aquí porque le iban a dar palos si no venía. Ya uno los percibe. Y por momentos como que el diablo te quiere hablar al oído y te dice, mira cómo está que se burla mientras tú predicas. Mira, ni te cree lo que tú estás diciendo. Saliendo de aquí se ha de ir a farrear. Y el diablo te habla, el diablo te susurra, pero por otro lado, tu experiencia con Dios, tu intimidad con Dios te dice, ese me va a servir. Ese es tan sensible a mi presencia y recuerdo algunos casos en especial donde me ha tocado después de predicar pedir que la gente pase a recibir al Señor Jesucristo y esos mal encarados, esos que de repente uno decía nunca se va a entregar, esos que tal vez uno diga pero es malo, nunca ha llorado, es una persona que el mundo lo ha tratado mal, son los que más terminan doblados y llorando y pidiendo ayuda porque la presencia de Dios los inunda. Dice la palabra de Dios que ante la presencia de Él nadie se resiste y que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Cuál es tu trabajo como iglesia? Llévalos. Pastor, y si no quiere ir, bueno, te saco otro versículo bíblico porque está en la Biblia. Porque el otro día una hermana me dijo, pastor, pero no es con espada ni con ejército. Bueno, pero yo le voy a sacar otro versículo donde dice, fuérzalos a entrar. ¿Lo ha leído? Fuérzalos a entrar. Como que el Señor nos dice, si no quieren ir por la buena, fuérzalos. ¿Por qué el Señor nos diría que los forcemos a entrar? Para que se encuentren con su gracia.
Porque tal vez lo que tú no lo puedes lograr con un centro de rehabilitación, lo que tú no lo puedes lograr con consejos, lo que tú no puedes lograr con tus lágrimas. ¿Cuántas madres ya no tienen ni lágrimas que llorar? Dios te dice en esta hora, fuérzalos a ir a la iglesia. En este tiempo que todavía no se van a la iglesia, fuérzalos a sentarse ahí contigo, a escuchar un mensaje como esto. Y que puedan entender que aunque verdad todavía hay iglesias que no han entendido lo que es la gracia, que aunque todavía hay iglesias que se manejan bajo la línea religiosa, también hay iglesias que sin importar tu pecado, sin importar lo que tú hayas hecho, lo que tú hayas cometido, tienen un abrazo para ti. Te dicen, ¿sabes qué? Aquí te vamos a mostrar el amor de Jesucristo. Hay un testimonio que le he contado muchas veces y que me impactó, y han pasado los años y nunca lo podré olvidar. Yo todavía no era pastor. Y recuerdo a un chico en especial que fue a uno de los encuentros donde mi esposa y yo íbamos como servidores. Encuentros, retiros, como usted le quiera llamar, para que me entienda de los que yo le hablo, campamento. Y recuerdo que este chico era así, tipo alto, era hasta medio chino, parecía kung fu, todo pepudo. Y se sentía y se notaba que el muchacho andaba en malos pasos. Incluso casi no llega al campamento porque se quiso bajar del bus en pleno viaje. Recuerdo que uno de los jóvenes cristianos que iba ahí en el bus lo queda viendo sin querer queriendo y hay gente que no le gusta que lo queden viendo, ¿no? Y que me miran ahí. Y tuvimos que hasta meternos ahí porque se iba a armar, le quería dar puñete a una persona ahí, se quería tirar del carro. Bueno, logramos convencerlo de que no se baje. Al tercer día, al término de este encuentro, este retiro, este campamento, recuerdo que él pidió el micrófono para dar testimonio. Después del proceso de los 3 días allá adentro, donde Dios lo trató, donde él tuvo un encuentro real con Dios, él decía, Dios me ha salvado la vida y me ha librado de la muerte al haber venido a este encuentro, a este retiro, a este campamento. Alguien le preguntó, ¿pero por qué? Y él abrió su corazón y dijo, porque antes de venir a este encuentro donde mi mamá prácticamente me obligó, yo había planificado un asalto con unos amigos. Y ahorita que veníamos de regreso de estos 3 días donde he tenido un encuentro con Dios, me llegó un mensaje donde algunos amigos míos que sí se fueron a ese asalto, a ese banco, algunos de ellos han muerto. Y yo también tenía que estar ahí. A lo mejor yo también hubiera terminado avaliado, muerto, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y él lloraba, un hombre altote, todo chino, pepudote, lloraba y decía, le pido perdón a mi mamá y gracias mamá por haberme enviado a este encuentro, por haberme enviado a este retiro que me ha cambiado la vida. No volví a saber de él, no sé de él porque han pasado muchos años, ya han transcurrido muchas cosas. Dios quiera, siga sirviendo a Dios. Pero lo que yo te quiero decir en esta hora, nunca menosprecie ni desvalorice el poder transformador que tiene Cristo. No hay nadie que se pueda resistir cuando llega a un lugar. Es ahí la importancia de tener lugares. A eso me refería cuando le digo, ¿será que nuestras iglesias están listas y preparadas? Porque tenemos que tener una atmósfera donde desde que tú vas entrando, yo he conocido a gente que no es cristiana, que después testifica y dice, es que el primer día que yo entré en esta iglesia, yo no sé qué pasó, me daba ganas de llorar, se me despelucaba el cuerpo, y yo no soy llorón, y yo no soy llorona, pero algo me atrapó. Ahora que ha pasado el tiempo, yo entiendo que era la presencia de Dios en este lugar que me hizo seguir viniendo hasta ahora convertirme en una nueva persona. Es ahí la importancia de que usted y yo hagamos un trabajo bien hecho, donde la gente pueda tener acceso a la gracia de Dios y no al señalamiento y al juicio del ser humano, y mucho menos de aquellos que se llaman cristianos. Aquí estaba Saulo, y quiero ir casi concluyendo porque ya el tiempo me ganó. Aquí estaba Saulo, asesino de cristianos. Y miren lo que pasó, leamos rápidamente, por favor. Hechos 9:1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, al fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Note aquí que él le fue a pedir una carta. ¿A quién? Al sumo sacerdote. Entonces, una vez más convengamos de que él pensaba que le estaba ayudando a la fe, de que él era un servidor de Dios. Y por eso él también fue donde los sumos sacerdotes a pedir una carta que le avalen y le ayuden para poder seguir encontrando a cristianos o a gente que se encuentra. Me llama mucho la atención aquí. Miren la parte final del versículo 2. Dice, hombres o mujeres de este camino, y está aquí camino con C mayúscula, se refería a ese nuevo camino que había surgido.
esa nueva religión, esa nueva tendencia de gente añadiéndose a una nueva religión llamada cristianismo. Y dice, y así los trajese presos a Jerusalén. Pero mire lo que pasó. Es que lo que nuestra familia, nuestros amigos y aquellos que tú piensas que son incambiables, lo que necesitan es un encuentro real con Dios. Y usted tiene que ser un cómplice con Dios. Mire lo que pasó. Verso 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. La luz de mi Jesús. Es que el mundo se encuentra en tinieblas. El mundo ha sido golpeado por el mismo diablo que los engañó y les dijo que esto era lo mejor, el mundo era lo mejor, que la farra es lo mejor, que la vida que ellos vivían sin Dios era lo mejor. Entonces esa oscuridad y esa venda de sus ojos solamente se puede caer y pueden salir de esas tinieblas cuando llega la luz de Jesucristo. Aleluya, vive Jehová. Versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mira, lo que Saulo necesitó fue una confrontación directa con Dios, porque él era un religioso que pensaba que estaba ayudando a su fe. Entonces, si el mismo Jesús no se le aparecía, él no iba a entender. Yo sé que muchos me están viendo en este momento y pueden estar diciendo, pastor, yo creo que eso es lo que necesita mi prima, porque así usted le hable, así le hable el resucite Gille Ávila, no, yo ya los conozco. Pero yo te quiero decir algo. Si tú ayunas, si tú oras, si tú pones delante de Dios la vida de tu familiar, Dios te puede ayudar. Yo he escuchado muchos casos que dicen, pastor, mi prima tuvo un sueño en la madrugada donde Dios le habló, donde Dios le dijo que tenía que hacer esto. Mi Dios es tan bueno que Él te puede dar una manito en este aspecto. Pero lo que la gente que está sin Cristo necesita es justamente eso, a Cristo, para soltar el pecado. Mire, ya el tiempo me ganó, pero yo quiero que usted estudie toda la conversión de Saulo. Más adelante Dios lo envía a la casa de un hombre al cual Dios primero también se le reveló a este hombre para decirle que iba a llegar un hombre llamado Saulo. Se le es cambiado el nombre más adelante a Pablo. Es confrontado, tiene un verdadero arrepentimiento, se queda ciego de la luz y el resplandor de Jesucristo en el camino y recibe su sanidad también más adelante a través de este hombre de Dios con el que se encuentra. Y a partir de ese momento dejó de ser Saulo para convertirse en Pablo, el hombre que más bien en el Nuevo Testamento le ha hecho a la cristiandad. De asesino de cristiano a ser el hombre más representativo de la cristiandad en el Nuevo Testamento. Dígame si eso no solamente lo puede hacer Cristo Jesús. Entonces usted no me puede decir que nadie puede cambiar, porque eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios puede agarrar un sicario hoy martes y tenerlo ese sicario llorando hoy mismo o mañana en la iglesia, llorando, arrepintiéndose y preparándose para convertirse en un predicador, en un hombre de bien para la sociedad. Es por eso que nosotros siempre decimos que la iglesia cristiana por años ha sacado del mundo a sicarios, asesinos, a marihuaneros, hacheros, a gente que ha estado descarriada para convertirlos en hombres de bien. Y bueno, no la iglesia, sino Jesucristo a través de la iglesia. Pero necesitamos, por el amor de Dios, entender lo que es la gracia. La gracia puede alcanzar a tu familiar. La gracia puede alcanzar a tus amigos. Si la gracia te alcanzó a ti, yo no sé cuántos de los que me están viendo pueden decir, pastor, yo soy un resultado de la gracia de Dios. De mi boca lo único que salieran malas palabras y ahora lo que salen es alabanza. La gracia de Dios me alcanzó y hoy soy alguien de bendición para mi familia, de mi sociedad, de mi barrio. Soy lo que no pudo conseguir mis padres con castigo, con lágrimas. Llegar a los pies de Jesús me transformó la vida. Yo sé que usted lo sabe. Y yo no sé por qué, si Dios hizo un trato con usted, a veces dudamos de que lo pueda hacer con la gente que amamos. Dios lo puede hacer. Téngale fe. Crea que Dios lo puede hacer porque para Él no hay nada imposible. Lo hizo con Saulo, un asesino de cristiano, y convertirlo en un arma. Es que, mira,
Tal vez alguien no comparta esto, pero la Biblia dice, hay un versículo que dice, mía es la venganza, dice Jehová, yo pagaré. La mayor venganza de Dios contra Satanás es usar a la gente que en el pasado Satanás la usó para él. Ahora Dios la toma, la pule, la procesa, la cambia, la transforma para ahora ser un dolor de cabeza para el infierno y para Satanás. Tú puedes ser la peor pesadilla para Satanás y desquitarte y vengarte. Yo le decía ayer a una amiga, yo le decía, enójate con el diablo, porque al fin y al cabo al diablo no hay que tenerle miedo, al diablo hay que enojarse con él, y con la misma agresividad con la que él ataca nuestra economía, nuestra salud, a nuestra familia, con la misma agresividad tenemos que confrontarlo. Decirle al diablo, mira, hasta hoy mi familia fueron Saulos. Porque a partir de ahora yo no veo a un Saulo, yo no veo un Saulo en mi esposo, yo no veo una Saula en mi esposa, en mis hijas, en mis primas. Yo veo un Pablo, yo veo un instrumento de Dios. Yo veo, no me importa si odia a los cristianos ahora, más adelante no solamente va a amar a los cristianos, sino que él mismo va a ser un cristiano, un instrumento en las manos de Dios. Eso es lo que tienen que ver tus ojos espirituales cuando ves a la gente que tú amas. Como iglesia, preparémonos. Mucha gente va a llegar, van a llegar, si hay amigos pastores que me están viendo, les digo con mucho amor y respeto de pastor a pastor, van a llegar mucha gente con problemas de homosexualidad, van a llegar mucha gente con problemas de adicción, van a llegar mucha gente con problemas de alcoholismo, de robo, sicariato, van a llegar mucha gente con enfermedades, tal vez, se me escapa la palabra, contagiosas, enfermedades contagiosas. ¿Qué va a hacer usted? ¿Hacerlos a un lado? ¿Qué va a hacer usted? Decirle, no, mira, ténmele cuidado a ese, que ese tiene debilidad. Cuidado, va a estar enamorando a los muchachos. No, ¿qué va a hacer usted? Crea que Dios puede transformar a estas personas. Usted solamente dedique a darle amor. Usted solamente dedique a abrazarlos. Usted solamente dedique a enseñarle un evangelio práctico, un evangelio de la gracia de Jesucristo. Y ojo, cuando yo hablo de la gracia de Jesucristo, yo no estoy hablando de permiso para pecar, porque el pecado se lo confronta y siempre lo confrontaremos. Pero antes de confrontar, por el amor de Dios, hay que mostrar los brazos abiertos de Jesús en la cruz. Para luego, cuando ellos estén alcanzados, cuando ellos ya estén empezando a madurar en la iglesia, decirles a la luz de la palabra, mira hijo, mira hija, esto dice Dios acerca de tu debilidad. Esto dice Dios acerca de aquello que todavía te ata al mundo y al pecado. Pero siempre con amor. Es lo que el mundo está necesitando. Que la gracia de Jesucristo nos alcance primero a nosotros, para después nosotros también mostrarle al mundo que la gracia de Jesucristo también los puede transformar de Saulos a Pablo. Vamos a orar. Señor Jesús, te amamos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Hoy yo quiero hacer una oración especial. Ahí donde usted está, mi amado amigo, mi amado hermano, ponga delante de Dios. Ahora, si los tiene cerca, pierda la vergüenza y abrácelo. Si tiene cerca ya un familiar que todavía no conoce al Señor, abrácelo. Dile, perdóname por haberte hecho daño con la religiosidad. Perdóname por haberte querido meter la Biblia a la fuerza. Perdóname. Hoy voy a cambiar mi actitud. La gracia de Dios te quiere alcanzar. Ponga delante de Dios a su familiar. Diga, Señor, oro por mi madre, oro por mi padre. Mira, Señor, cómo están atados, Señor, a una religión equivocada. Mira cómo ellos siguen en pecado. Mira cómo ellos siguen con sus debilidades. Pon delante de Dios el nombre de tu familiar, de tu amigo, de tu compañero de trabajo, universidad, de colegio, tu vecino. Y si tú conoces también los problemas de ellos, dile, Señor, mira a mi vecino, Señor, cómo está destruyendo su hogar por su carácter, por el alcohol. Ponlo delante de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos encerrado en nuestros problemas y no oramos por los demás? Hoy clamamos por todos aquellos, Señor, que están viendo las transmisiones en las diferentes plataformas de diferentes pastores, de diferentes iglesias, que puedan ser alcanzados por el evangelio de Jesucristo. Pero ese evangelio de amor, ese evangelio que abraza, ese evangelio que cambia, ese evangelio del libro de los Hechos, que dice, Señor amado, que incluso, Señor, vendían las pertenencias, Señor, y que tenían todas las cosas en común para bendecir a los necesitados. Bendigo, Señor, a la familia de mis hermanos. Bendigo a los amigos.
Bendigo incluso a aquellos que no han sido alcanzados, Señor, y que tienen un corazón duro. Transforma ese corazón de piedra en un corazón sensible, Señor, a tu Espíritu Santo. Hoy los bendecimos y declaramos que se viene una gran cosecha de almas y de vidas con hambre y con sed, Señor, de ti. Los bendigo con toda bendición y declaramos que hoy son transicionados de Saulos a Pablo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados amigos, mis amados hermanos. Quiero invitarles para que nos acompañen en cada una de las transmisiones que tenemos. Hay mucha gente que nos está preguntando por interno y me alegro por eso, porque incluso hay gente que no es cristiana, hay otros que recién han recibido a Jesús durante estos días de encierro. Y nos dice, pastor, ¿cuándo van a ser los cultos? ¿Cuándo empiezan? Y puede ser que en los próximos días ya les tengamos más noticias. Por ahora vamos a seguir con las transmisiones. ¿Por cuánto tiempo más? Más adelante le vamos a informar. Tenga paciencia. Solo les puedo decir que falta muy poco y que le avisaremos con tiempo para que se prepare. Amén. Pero por ahora seguimos con las transmisiones. Los martes a las 7 de la noche los esperamos con un servicio de oración y de enseñanza. Los días miércoles también a las 7:30 talleres de matrimonios con el hermano Rafael y la hermana Tamara. Los días jueves servicio de enseñanza con la pastora Joana de Quimí. Los días viernes, desde la página del Ministerio Juvenil Yadá, también en la nuestra, ¿no? Porque nosotros la republicamos también acá, para que no se nos enrede, ¿no? También usted puede ver el servicio juvenil los días viernes, 7:30 de la noche. Los días sábados, nuestros niños a las 15 horas, 3 en punto de la tarde. Y los días domingo a las 10 de la mañana, nuestro servicio dominical. Estamos también los días lunes, nuestro liderazgo está llevando una palabra, un líder por lunes. Usted puede ver en la página del Centro de Avivamiento Capernaum Misevi, puede escuchar a un líder. Ayer tuvimos la enseñanza del hermano Rafael, la semana pasada tuvimos el hermano Luis, 2 poderosas enseñanzas. El próximo lunes usted verá a otra persona más. Y a partir de hoy, no sé si usted recuerda que las hermanas de la iglesia, algunas líderes, otras no eran líderes, hermanas común y corriente, hermanas preciosas que amamos y que se congregan en la iglesia, que tal vez nunca han predicado, algunas sí, otras no, ¿verdad? Decidieron hacer videos con un mensaje pequeñito de no más de 5 minutos para bendecir en un segmento que le llamamos Palabra de Vida, ¿verdad? Ese fue un segmento de mujeres, donde, repito una vez más, mujeres quizás que nunca lo habían hecho, se animaron, obedecieron y fueron de gran bendición. Mucha gente nos dijo que estuvieron muy bonitos esos videos, todavía están, si usted los puede ver, ya están pegados como videos grabados en la página de la iglesia. Pero a partir de hoy les llegó el turno a los varones. Vea quiénes son los primeros varones en salir el día de hoy con palabras de vida. Durante toda esta semana usted los va a ver. Así que terminando este mensaje, vamos a ver palabras de vida, versión hombres. Le tocó a los varones. Amén. Muy bien. Les agradezco, les bendigo. Gracias por este tiempo. Les amo. Soy su amigo y hermano Pastor Eddie Quimí. Pronto, más pronto de lo que se imagina, nos veremos. Les amo mucho. Bendiciones.